Daniel se despertó una mañana fría, con la rutina de siempre en mente. El sol apenas asomaba en el horizonte, y la casa estaba sumida en el silencio habitual de las primeras horas del día. Al estirar la mano hacia el otro lado de la cama, no encontró el calor de Clara, su esposa, y pensó que ya estaba en la cocina preparando el desayuno o atendiendo a su hija, Valeria. Al bajar las escaleras, el silencio era inquietante. La cocina estaba desierta, sin el aroma del café recién hecho ni el murmullo de voces que normalmente llenaba la casa. Una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su pecho mientras recorría la casa. Abrió la puerta del dormitorio de Valeria, y su corazón se detuvo un instante al ver la cuna vacía. Ni Clara ni Valeria estaban allí. Los minutos siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Daniel buscó desesperadamente por toda la casa, llamando el nombre de Clara con una creciente angustia. Al entrar en el vestidor, encontró las puertas abiertas y los estantes vacíos. La ropa de Clara, sus joyas, incluso la maleta que solían usar para los viajes cortos, todo había desaparecido. La realidad lo golpeó con fuerza. Clara se había ido. Sin aviso, sin dejar una nota, sin una explicación. El dolor lo atravesó como una lanza, y la confusión lo paralizó por unos momentos. ¿Cómo había ocurrido esto? Apenas la noche anterior habían cenado juntos, hablado sobre cosas triviales como siempre. No había señales de que algo anduviera mal, ninguna discusión, ningún indicio de que ella planeaba abandonarlo. Con las manos temblorosas, Daniel tomó su teléfono y marcó el número de Clara una y otra vez, pero solo obtuvo el sonido frío del buzón de voz. Intentó contactar a familiares y amigos, pero nadie sabía nada. Clara había desaparecido de la vida de Daniel, llevándose a su hija, todas sus pertenencias y su paz. Horas pasaron mientras Daniel se sentaba en la sala, incapaz de moverse, con la mirada fija en la puerta de entrada, esperando que en cualquier momento Clara apareciera con una explicación, alguna razón para este caos. Pero el día se convirtió en noche, y la realidad se hizo aún más dolorosa. Clara no iba a regresar. Los siguientes días fueron un calvario. Daniel intentó ir a la policía, pero sin ninguna pista concreta, todo lo que podían hacer era clasificar el caso como una desaparición voluntaria. La incertidumbre se convirtió en una constante, y el silencio de la casa que una vez estuvo llena de risas y amor ahora se sentía como una tumba. Daniel apenas podía comer o dormir, atormentado por preguntas sin respuesta. Se encontraba en el borde de un abismo, mirando hacia el vacío de una vida que ya no reconocía. Las noches eran las peores, cuando la oscuridad traía consigo todos los miedos y la soledad se convertía en un monstruo devorador. La traición de Clara lo había dejado destrozado, no solo por la pérdida de su esposa, sino por la ausencia de Valeria, su pequeña, su alegría, el centro de su mundo. La casa vacía se sentía como un recordatorio constante de todo lo que había perdido en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, cuando el agotamiento mental y físico lo llevó al límite, Daniel comprendió que tenía que tomar una decisión. Podía quedarse en el abismo, atrapado por el dolor y la desesperación, o podía encontrar la manera de seguir adelante, por más imposible que pareciera en ese momento. Su vida, tal como la conocía, había sido destrozada, pero una parte de él, la más profunda, se negaba a rendirse. Se levantó del sofá donde había pasado días inmóviles, y con una determinación nacida del dolor más profundo, decidió que tenía que encontrar una manera de reconstruir su vida. No sabía cómo, ni siquiera si sería capaz, pero debía intentarlo. Porque a pesar de todo, aún quedaba un resquicio de esperanza en su corazón, una llama tenue que se negaba a apagarse. Y así, Daniel dio su primer paso hacia lo desconocido, dejando atrás la casa vacía que una vez fue su hogar, pero llevándose consigo la decisión firme de no dejarse vencer por la tragedia. Daniel se encontraba en un lugar oscuro, tanto en su mente como en su vida. Los días se habían convertido en una neblina gris, donde el tiempo parecía perder todo sentido. El dolor lo consumía por dentro, y cada mañana, al despertar, la realidad lo golpeaba con la misma fuerza brutal que el primer día. Clara no estaba. Valeria no estaba. La casa, antes un refugio de amor y calidez, ahora era solo un espacio vacío lleno de recuerdos que le pesaban en el alma.
En un intento desesperado por encontrar alguna pista, Daniel comenzó a recorrer los lugares que solían frecuentar juntos. Visitó los parques donde paseaban con Valeria, los cafés donde compartían momentos de complicidad, incluso se aventuró a visitar la antigua casa de los padres de Clara. Pero todo fue en vano. Era como si Clara hubiera desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo a su hija y todo lo que alguna vez compartieron. La situación económica de Daniel también empezó a desmoronarse. Clara se había llevado todo el dinero que tenían ahorrado, dejando a Daniel con apenas lo necesario para sobrevivir unas pocas semanas. La desesperación lo llevó a buscar ayuda en lugares que nunca antes había considerado. Acudió a bancos, solicitando préstamos que sabía que no podría pagar, pero fue rechazado en cada uno de ellos. Amigos y familiares intentaron ayudarlo, pero su propio orgullo y vergüenza lo alejaron de ellos. Los días pasaban, y con cada uno, Daniel se hundía más en el abismo. Apenas dormía, y cuando lo hacía, sus sueños eran atormentados por imágenes de Clara y Valeria, riendo juntas en un lugar lejano al que él nunca podría llegar. La realidad, al despertar, era aún peor. La casa estaba en desorden, su cuerpo debilitado por la falta de comida, y su mente al borde del colapso. El trabajo, que antes le daba un sentido de propósito, ahora era solo un peso más que tenía que cargar. Las facturas se acumulaban, y cada vez que abría una, el estrés lo consumía un poco más. A veces, en las noches más oscuras, Daniel pensaba en rendirse. El dolor era demasiado, y la soledad, insoportable. Se encontraba sentado en la cocina, con una botella de whisky a medio vaciar frente a él, contemplando lo fácil que sería simplemente dejarse llevar, dejar que la oscuridad lo consumiera por completo. Pero cada vez que estaba a punto de caer en ese abismo, algo dentro de él lo detenía. Era una chispa diminuta, casi imperceptible, pero suficiente para recordarle que aún había algo por lo que vivir. Tal vez era la memoria de Valeria, la promesa que una vez hizo de protegerla y darle lo mejor de sí mismo. Un día, cuando todo parecía perdido, Daniel recibió una llamada. Era del trabajo, informándole que si no se presentaba pronto, perdería su empleo. Esa llamada fue como un balde de agua fría. Daniel se dio cuenta de que no podía seguir así, dejándose arrastrar por la tristeza. No tenía idea de cómo iba a salir de ese pozo, pero sabía que no podía rendirse. No por él, sino por Valeria. Si algún día lograba encontrarla, ella necesitaría a su padre, no a un hombre roto por el dolor. Con un esfuerzo titánico, Daniel se levantó de la silla. Miró a su alrededor, la casa desordenada y oscura, y decidió que era hora de hacer algo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero no podía permitir que el abismo lo consumiera. Tomó una ducha, se afeitó, y aunque sentía que cada movimiento era un desafío, se vistió y salió de la casa. El sol de la mañana lo cegó por un momento, pero el aire fresco le dio una pequeña chispa de vida. Daniel caminó hacia su trabajo, con la cabeza gacha pero con una determinación recién descubierta. Sabía que este era solo el primer paso, pero era un paso necesario. Tenía que seguir adelante, encontrar una manera de salir de la oscuridad, de reconstruir lo que Clara había destruido. No tenía respuestas, solo preguntas que lo atormentaban. Pero ahora, por primera vez en semanas, tenía algo más, la voluntad de sobrevivir. Daniel había tocado fondo, pero había decidido que no se quedaría allí. Iba a luchar, no solo por él, sino por la esperanza de un futuro en el que pudiera volver a sonreír. Los días que siguieron fueron un torbellino de esfuerzo y determinación. Daniel se aferró a su trabajo como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo, lo hacía. Se convirtió en el empleado más puntual, el primero en llegar y el último en irse. Su jefe y compañeros notaron el cambio en él, esa energía desesperada que lo impulsaba a seguir adelante a pesar de todo. No preguntaron, pero las miradas de preocupación y los murmullos a sus espaldas no pasaron desapercibidos. El trabajo se convirtió en su ancla, el lugar donde podía enfocar su mente y alejarse, aunque solo fuera temporalmente, de los pensamientos que lo perseguían día y noche. Se sumergió en cada tarea con una intensidad que rozaba lo obsesivo, como si al completar cada objetivo estuviera un paso más cerca de reconstruir su vida.
Sin embargo, el camino no fue fácil. Las deudas se acumulaban, y a pesar de su esfuerzo, el dinero nunca parecía ser suficiente. La comida en su refrigerador se volvió escasa, y Daniel se encontró racionando las comidas, haciendo sacrificios para estirar cada centavo. Vendió algunos objetos personales que aún le quedaban, recuerdos de un pasado que ahora parecía una vida lejana. Su coche, un símbolo de los tiempos más felices, también tuvo que ser vendido. Se convirtió en un hombre que caminaba largas distancias para ahorrar cada billete, aceptando la dureza de la vida con una resignación amarga. Pero, a pesar de todo, Daniel no se rindió. Comenzó a buscar alternativas, oportunidades para ganar un poco más de dinero. Trabajó los fines de semana en empleos temporales, cualquier cosa que pudiera encontrar. Se convirtió en un hombre de múltiples oficios, desde cargador en un almacén hasta lavaplatos en un restaurante local. El agotamiento físico era implacable, pero en lugar de derribarlo, lo mantenía enfocado, impidiéndole caer en el abismo que aún no acechaba. Las noches seguían siendo difíciles. El silencio de su hogar vacío lo torturaba, y cada rincón le recordaba lo que había perdido. Pero poco a poco, comenzó a transformar ese dolor en algo más. Empezó a organizar la casa, no por la necesidad de orden, sino porque cada tarea completada era una pequeña victoria, un recordatorio de que seguía avanzando. La casa comenzó a reflejar su nueva realidad, despojada de adornos innecesarios, reducida a lo esencial, pero limpia y en orden, como una manifestación externa de su esfuerzo interno por reconstruirse. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de un largo turno, Daniel vio un anuncio en una tienda del barrio. Se solicitaba personal para trabajos de reparación y mantenimiento. No tenía mucha experiencia en ese tipo de trabajos, pero decidió intentarlo. Cada oportunidad, por pequeña que fuera, era una chance de mejorar su situación. La tienda resultó ser propiedad de un hombre mayor, don Roberto, quien no dudó en darle una oportunidad al ver la seriedad y determinación en los ojos de Daniel. Comenzó ayudando con reparaciones simples, aprendiendo sobre la marcha. Daniel descubrió que tenía una habilidad natural para trabajar con las manos, y su enfoque meticuloso lo convirtió rápidamente en un empleado valioso. Don Roberto, viendo la necesidad de Daniel, le ofreció trabajar por las tardes, después de su turno principal. Los ingresos adicionales, aunque modestos, fueron un alivio en medio de su lucha constante. Con el tiempo, Daniel comenzó a ganar una pequeña reputación en el vecindario. Se convirtió en el hombre al que acudían cuando necesitaban arreglar algo en sus hogares. El trabajo, aunque agotador, le brindó algo más que dinero, le dio un sentido de propósito, una manera de reconstruir su vida, un proyecto en el que podía invertir sus emociones y energía. Los días eran largos y las noches solitarias, pero la chispa que había comenzado a arder dentro de él se hizo más fuerte. Daniel ya no era el hombre que había sido destrozado por la traición. Ahora, era alguien que luchaba, que se negaba a ser derrotado. Su vida no era la que había soñado, pero estaba aprendiendo a aceptarla, a encontrar pequeños momentos de satisfacción en los logros diarios. Cada día que pasaba, Daniel se sentía un poco más fuerte, un poco más seguro de que, aunque su mundo había sido destruido, tenía el poder de construir uno nuevo. Sabía que el camino aún era largo, pero también sabía que había dado los primeros pasos en la dirección correcta. Su vida no volvería a ser la misma, pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar en ella un nuevo propósito, una razón para seguir adelante. El invierno se había asentado en la ciudad, cubriendo todo con un manto de frío y oscuridad. Daniel, acostumbrado ya a su rutina de trabajo sin descanso, había encontrado una especie de equilibrio en su vida, aunque seguía siendo frágil. Cada día era una batalla contra la soledad y el agotamiento, pero al menos ahora tenía un propósito, algo en lo que enfocar su energía. Una tarde, mientras regresaba a casa después de una larga jornada en la tienda de don Roberto, Daniel recibió una llamada inesperada. El número era desconocido, y por un instante dudó en contestar. Algo en su interior le decía que esta llamada sería diferente, que traería consigo un cambio, aunque no estaba preparado para saber si sería para bien o para mal. Con un nudo en la garganta, Daniel respondió.
La voz al otro lado de la línea era la de una mujer que se identificó como trabajadora social de un orfanato en las afueras de la ciudad. Daniel sintió que su corazón se detenía cuando la mujer mencionó el nombre de su hija, Valeria. La trabajadora social le explicó que Valeria había sido dejada en el orfanato unos días atrás, abandonada por su madre. Clara no había dado ninguna explicación, simplemente había dejado a Valeria y desaparecido. El mundo de Daniel se tambaleó, una mezcla de alivio y furia lo recorrió. Clara había regresado, solo para abandonar de nuevo, esta vez a la niña que alguna vez había prometido amar y cuidar. Pero en medio de esa tormenta de emociones, lo que más sentía era la necesidad de ver a su hija, de asegurarse de que estuviera bien, de protegerla de todo el dolor que esa situación pudiera causarle. Sin perder un segundo, Daniel se dirigió al orfanato. El viaje, aunque corto, se sintió interminable. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, y cada kilómetro recorrido solo aumentaba la ansiedad y el temor. ¿Cómo estaría Valeria? ¿Lo reconocería después de tanto tiempo? ¿Qué había pasado por la mente de Clara para hacer algo tan cruel? Cuando finalmente llegó al orfanato, el ambiente frío y sombrío del lugar se mezcló con la angustia que sentía. Al entrar, fue recibido por la trabajadora social que le había llamado. Era una mujer de rostro amable, pero con una expresión de preocupación que no lograba ocultar. Le explicó que Valeria había estado asustada y confusa, pero que se había calmado al escuchar que su padre venía a buscarla. Daniel fue conducido a una pequeña sala de visitas. Sus manos temblaban mientras esperaba, y el sonido de la puerta abriéndose detrás de él lo hizo girar de inmediato. Allí estaba Valeria, de pie en el umbral, con los ojos grandes y llenos de una mezcla de temor y esperanza. Era más pequeña de lo que recordaba, más frágil, y en ese instante, todo el dolor, la rabia y el miedo de los últimos meses se desvanecieron. Solo quedaba amor, un amor profundo y feroz por esa pequeña niña que era su hija. Daniel cayó de rodillas, abriendo los brazos para ella, y Valeria corrió hacia él sin dudarlo. Se abrazaron con fuerza, como si ambos temieran que al soltarse, el otro pudiera desaparecer. Daniel sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero no le importó. Todo lo que importaba en ese momento era que tenía a su hija de vuelta. Pasaron un rato así, abrazados, sin necesidad de palabras. Cuando finalmente se separaron, Daniel la miró a los ojos y vio el reflejo de su propia lucha, de su propio dolor, pero también vio la misma chispa de determinación que había sentido crecer dentro de él. Valeria había pasado por algo terrible, pero seguía siendo fuerte, y ahora, juntos, podían empezar a sanar. La trabajadora social les dio un momento, pero luego se acercó para hablar con Daniel. Le explicó que, legalmente, él tenía la custodia de Valeria, pero que habría algunas formalidades que cumplir para asegurar que todo estuviera en orden. Daniel escuchó con atención, pero su mente estaba centrada en su hija, en cómo iba a cuidar de ella, en cómo iba a asegurar que nunca más se sintiera abandonada. Esa noche, Daniel y Valeria volvieron juntos a casa. El camino fue silencioso, pero lleno de una nueva esperanza. Al llegar, Daniel le mostró a Valeria la casa que había sido su hogar, ahora un lugar más sencillo pero lleno de promesas de un futuro mejor. Le preparó una cena simple, y aunque Valeria apenas comió, Daniel no la presionó. Sabía que llevaría tiempo, que necesitarían acostumbrarse de nuevo el uno al otro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había dado un paso hacia adelante. Mientras Valeria se dormía en la cama que Daniel había preparado apresuradamente, él la observó con ternura. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ya no estaba solo en esta lucha. Tenía a su hija, y juntos, iban a encontrar la manera de seguir adelante. La vida había dado un giro inesperado, pero Daniel estaba listo para enfrentarlo. Por Valeria, por ambos, estaba decidido a reconstruir su mundo, esta vez con bases más fuertes y un amor inquebrantable. Con Valeria de vuelta en su vida, Daniel sintió como si una parte de él, perdida durante meses, hubiera regresado. La casa, que había sido un lugar de soledad y desesperación, comenzó a transformarse en un hogar de nuevo. No era fácil, ambos habían pasado por demasiado y la distancia que se había creado entre ellos no se desvanecería de la noche a la mañana.
Sin embargo, día a día, trabajaron para reconstruir su relación. Daniel notó que Valeria estaba más callada de lo que recordaba. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad y alegría, ahora reflejaban una tristeza profunda, una madurez prematura que no debería estar allí en una niña tan pequeña. Pero en lugar de preocuparse en silencio, decidió actuar. Sabía que no podía resolverlo todo de inmediato, pero también sabía que estar juntos era el primer paso hacia la sanación. El primer fin de semana juntos, Daniel llevó a Valeria al parque que solían visitar antes de que todo cambiara. Al principio, ella se mostró tímida, aferrándose a la mano de su padre, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Pero con el tiempo, el ambiente familiar y los recuerdos de tiempos felices comenzaron a relajarla. Jugaron en los columpios, algo que Valeria siempre había disfrutado. Daniel se sentó en el banco, observándola, sintiendo una mezcla de alegría y dolor al ver cómo su hija comenzaba a recuperar parte de la inocencia que había perdido. A medida que los días pasaban, Daniel se concentró en crear una rutina estable para Valeria. Aunque su situación financiera seguía siendo precaria, hizo todo lo posible para que Valeria no lo notara. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, y luego la acompañaba a la escuela, asegurándose de que supiera que siempre estaría allí para ella. La pequeña tienda de don Roberto se convirtió en su lugar de trabajo fijo por las tardes, y aunque no ganaba mucho, era suficiente para mantenerse a flote. Valeria, por su parte, comenzó a abrirse un poco más. Aunque las noches aún traían pesadillas y momentos de tristeza, los días estaban llenos de pequeños momentos de alegría. Daniel la inscribió en clases de arte, recordando cuánto le gustaba dibujar cuando era más pequeña. Fue una decisión acertada. Valeria parecía encontrar consuelo en los colores y las formas, expresando en el papel lo que aún no podía decir en palabras. Las conversaciones entre ellos también se volvieron más frecuentes. Al principio, Valeria solo respondía con monosílabos, pero con el tiempo, comenzó a contarle a Daniel sobre sus días en la escuela, sobre los amigos que estaba haciendo y sobre las cosas que le gustaban. Daniel la escuchaba con atención, siempre dispuesto a mostrar interés y a validar sus sentimientos. Sabía que parte del proceso de sanación era simplemente estar allí, ser una presencia constante y confiable en la vida de Valeria. La pequeña rutina que habían construido juntos fue interrumpida un día cuando Valeria, de la nada, preguntó por su madre. Daniel se congeló por un instante, pero sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Con cuidado, le explicó a Valeria que su madre había hecho algunas elecciones difíciles, pero que eso no cambiaba cuanto la amaba a él. No tenía todas las respuestas, pero se comprometió a ser honesto con ella, dentro de lo posible. Valeria no preguntó más después de eso, al menos no de inmediato. Daniel sintió una mezcla de alivio y preocupación, pero decidió no presionarla. Sabía que la herida estaba ahí, y que tarde o temprano tendrían que enfrentarla juntos. A medida que los meses pasaban, la relación entre Daniel y Valeria se fortaleció. Aunque aún tenían un largo camino por recorrer, ambos comenzaban a adaptarse a su nueva realidad. Daniel encontraba pequeñas alegrías en los logros diarios de su hija, una buena calificación en la escuela, una sonrisa después de un día difícil, o simplemente la forma en que su rostro se iluminaba cuando lo veía esperándola a la salida de la escuela. La vida no era perfecta, y Daniel todavía enfrentaba desafíos, tanto financieros como emocionales. Pero cada día que pasaba, se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de manejar lo que el futuro les deparara. Y, lo más importante, sabía que ya no estaba solo en esta lucha. Valeria estaba a su lado, y juntos, estaban construyendo algo nuevo, algo que, aunque diferente de lo que habían perdido, tenía su propio valor y belleza. La casa, antes un reflejo de la desolación, ahora estaba llena de pequeños toques de vida. Los dibujos de Valeria adornaban las paredes, y el sonido de su risa, aunque aún ocasional, era suficiente para llenar los espacios vacíos. Daniel sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que ya habían superado lo peor. Ahora, cada día era una oportunidad para seguir adelante, para construir una vida que, aunque marcada por el dolor del pasado, también estuviera llena de esperanza y amor. A medida que el tiempo pasaba, Daniel y Valeria se adaptaron a su nueva vida,
pero los fantasmas del pasado seguían acechando en las sombras, esperando cualquier oportunidad para surgir. Aunque ambos habían logrado construir una rutina estable y un hogar lleno de pequeños momentos de felicidad, había heridas que no sanaban tan fácilmente. El invierno dio paso a la primavera, trayendo consigo días más largos y cálidos. La luz del sol que entraba por las ventanas parecía disipar parte de la oscuridad que aún envolvía los recuerdos de lo sucedido. Sin embargo, a pesar de los cambios exteriores, Daniel notaba que había algo en Valeria que no terminaba de estar bien. Era como si, en medio de su creciente alegría, algo la estuviera reteniendo. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Daniel se armó de valor para hablar con ella sobre lo que había sucedido. Sabía que era un tema delicado, pero también sabía que evitarlo no ayudaría a ninguno de los dos. Se sentaron en un banco, bajo la sombra de un gran árbol, y Daniel, con voz suave, le dijo a Valeria que estaba allí para escucharla, que podía hablarle de lo que quisiera. Valeria lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones que Daniel apenas podía descifrar. Después de un largo silencio, ella comenzó a hablar, primero con palabras vacilantes, pero luego con una fluidez que sorprendió a Daniel. Valeria le contó sobre los meses que había pasado con su madre, sobre cómo habían vivido de un lugar a otro, sin nunca quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Le habló del miedo que sentía al no entender por qué su madre se había vuelto tan distante, tan fría. Para Daniel, escucharla fue como abrir una herida que aún no había sanado. Cada palabra de Valeria era un recordatorio de lo que había perdido, de cómo la mujer que una vez amó había destruido lo que tenían juntos. Pero también se dio cuenta de que, en su dolor, había descuidado lo que Valeria había vivido, lo que había sufrido en silencio. Valeria terminó su relato hablando de la última vez que vio a su madre. Recordaba cómo Clara la había dejado en el orfanato sin una explicación, solo con una promesa vacía de que volvería pronto. Valeria había esperado durante días, semanas, hasta que finalmente entendió que su madre no regresaría. Fue entonces cuando la trabajadora social contactó a Daniel. Daniel sintió una punzada de dolor en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que nunca podría borrar esos recuerdos de la mente de su hija, pero también sabía que podía ofrecerle algo que su madre no pudo, estabilidad, amor y un lugar seguro al que siempre podría llamar hogar. Esa conversación fue un punto de inflexión para ambos. Valeria, aunque aún herida, comenzó a confiar más en su padre, a compartir con él sus pensamientos y sentimientos. Daniel, por su parte, hizo todo lo posible por ser el apoyo que Valeria necesitaba, mostrándole que no estaba sola y que él siempre estaría allí para ella, sin importar lo que pasara. Sin embargo, los fantasmas del pasado no solo acosaban a Valeria. Daniel también luchaba con sus propios demonios. A pesar de todo el progreso que habían hecho, no podía dejar de pensar en Clara, en cómo había sido capaz de abandonar no solo a él, sino también a su hija. Las noches se volvieron más difíciles, con recuerdos y pensamientos oscuros que no lo dejaban en paz. El dolor de la traición, que había logrado reprimir en su esfuerzo por cuidar de Valeria, regresaba con fuerza. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos, Daniel encontró una fotografía de su familia, tomada en tiempos más felices. Clara, Valeria y él, sonriendo a la cámara, sin saber lo que el futuro les depararía. Sostener esa imagen lo llenó de una melancolía abrumadora, pero también de una resolución renovada. Clara había destruido el futuro que habían soñado, pero no iba a permitir que también destruyera lo que estaba construyendo con Valeria. Decidió que, para seguir adelante, necesitaba cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Tomó la fotografía, la guardó en una caja junto con otros recuerdos de su vida pasada, y la colocó en el fondo de un armario. No la tiró, porque no podía negar el papel que esos recuerdos habían jugado en su vida, pero tampoco permitiría que siguieran afectando su presente. Con el tiempo, Daniel encontró formas de lidiar con sus propios fantasmas. Comenzó a salir a correr por las mañanas, una actividad que le ayudaba a despejar su mente y a liberar parte de la tensión que acumulaba. También se acercó más a don Roberto, quien, con su sabiduría y experiencia, se convirtió en un mentor y un amigo para Daniel. Las conversaciones con él, aunque simples, le daban una perspectiva que lo ayudaba a mantener la calma y la claridad.
A medida que Daniel y Valeria continuaban con sus vidas, ambos se dieron cuenta de que, aunque el pasado siempre sería una parte de ellos, no tenía por qué definir su futuro. Los fantasmas seguían ahí, pero cada día que pasaba, su poder sobre ellos disminuía. Juntos, padre e hija, estaban aprendiendo a vivir de nuevo, a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas y a seguir adelante a pesar de todo. La primavera avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. El verano se acercaba y con él, la vida de Daniel y Valeria comenzó a florecer de una manera que ninguno de los dos había esperado. La rutina que habían establecido se volvió más sólida, más cómoda, y ambos encontraron en ella una fuente de estabilidad y seguridad. Valeria se estaba adaptando bien en la escuela, había hecho nuevos amigos y sus maestros notaban una mejora significativa en su comportamiento y rendimiento. Daniel, por su parte, había logrado estabilizar sus finanzas lo suficiente como para dejar de preocuparse constantemente por el dinero. Aunque todavía trabajaba muchas horas en la tienda de don Roberto, había encontrado un equilibrio que le permitía dedicar tiempo de calidad a su hija. Un sábado por la tarde, Daniel decidió llevar a Valeria a la feria local que se instalaba en el parque cada verano. Era una tradición que solían disfrutar en el pasado, antes de que todo se desmoronara. Este año, quería recuperar esa tradición, mostrarle a Valeria que podían volver a disfrutar de la vida, que el dolor del pasado no tenía que dictar su presente. El parque estaba lleno de vida, risas, música, y el sonido de los juegos mecánicos llenaban el aire. Daniel observaba a Valeria mientras corría de un juego a otro, su rostro iluminado por una sonrisa que hacía mucho tiempo no veía. Jugaron juntos, compraron algodón de azúcar y se subieron a la rueda de la fortuna, disfrutando de la vista panorámica de la ciudad. Por un momento, todo parecía perfecto, como si los últimos meses de sufrimiento hubieran sido solo un mal sueño. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida de manera abrupta. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Daniel vio una figura familiar que se dirigía hacia ellos entre la multitud. Su corazón se detuvo cuando reconoció el rostro de Clara, su esposa, que se acercaba con una expresión que no podía descifrar. En su interior, una mezcla de emociones lo golpeó como una ola, ira, miedo, confusión y una profunda sensación de traición. Valeria, que estaba distraída mirando un globo que había ganado, no la vio de inmediato. Pero cuando Clara se acercó lo suficiente, la niña levantó la vista y su sonrisa se desvaneció. La reacción de Valeria fue inmediata, dio un paso atrás, aferrándose a la mano de Daniel, como si temiera que su madre pudiera llevársela de nuevo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al ver la reacción de su hija, pero no dijo nada al respecto. Daniel, aún en shock, finalmente logró encontrar su voz. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su tono más frío de lo que había planeado. Clara, claramente. Nerviosa, respiró hondo antes de responder. Daniel, necesito hablar contigo. Con los dos. Valeria, que no soltaba la mano de su padre, miró a Clara con una mezcla de miedo y resentimiento. Daniel sintió una oleada de protección hacia su hija, y lo último que quería era que Clara volviera a causarles daño. Pero también sabía que, tarde o temprano, tendrían que enfrentar esta situación. Está bien, respondió Daniel finalmente, su voz tensa. Hablemos, pero no aquí. Sabía que el parque, con toda su alegría y vida, no era el lugar adecuado para lo que estaba a punto de suceder. Caminaron en silencio hasta un café cercano, uno que solían visitar en el pasado. El ambiente acogedor del lugar contrastaba con la tensión que pesaba sobre ellos. Se sentaron en una mesa en la esquina, lejos del resto de los clientes, y Daniel esperó a que Clara hablara. Clara comenzó a explicar que había estado en tratamiento, que había buscado ayuda para sus problemas y que ahora estaba mejor. Se disculpó entre lágrimas por lo que les había hecho a Daniel y a Valeria, por el dolor que había causado al irse y al llevarse todo lo que tenían. Dijo que no esperaba que la perdonaran de inmediato, pero que quería intentarlo, que deseaba volver a ser parte de sus vidas. Daniel escuchó en silencio, su mente procesando cada palabra. Parte de él quería creer que Clara había cambiado, que realmente estaba arrepentida y que podría haber una forma de reconstruir lo que alguna vez tuvieron.
Pero otra parte, la que había vivido el dolor del abandono, no podía olvidar lo que había pasado, no podía simplemente dejar atrás la traición que había sentido. Valeria, por su parte, no dijo nada durante toda la conversación. Solo miraba a su madre con una expresión seria, sin la calidez que solía tener en sus ojos cuando veía a alguien que amaba. Cuando Clara terminó de hablar, Valeria finalmente rompió su silencio. No quiero que vuelvas, dijo, su voz firme y decidida. Papá y yo estamos bien sin ti. Esas palabras, tan contundentes y llenas de una sabiduría que no debería pertenecer a una niña de su edad, resonaron en la pequeña cafetería. Clara pareció desmoronarse al escucharlas, pero Valeria no mostró signos de vacilación. Daniel sintió una mezcla de orgullo y tristeza al ver cómo su hija, tan pequeña, había sido obligada a madurar de manera tan abrupta. Clara intentó replicar, pero Daniel la interrumpió. Valeria ha hablado, dijo, su voz ahora tranquila pero inflexible. Lo que hiciste nos destrozó, y no puedo arriesgarme a que eso vuelva a suceder. No sé si alguna vez podré perdonarte, y no voy a forzar a Valeria a hacerlo. Por ahora, lo mejor es que sigas tu camino. Clara, derrotada, asintió con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Se levantó lentamente y, con una última mirada a su hija y a Daniel, salió del café sin decir una palabra más. Daniel y Valeria se quedaron allí en silencio por unos momentos, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Daniel se inclinó hacia Valeria, le tomó la mano y le dijo, estamos juntos en esto, Valeria. Y mientras estemos juntos, todo estará bien. Valeria lo miró y, por primera vez desde que vieron a su madre, sonrió ligeramente. Lo sé, papá, respondió. Salieron del café, dejando atrás no solo el encuentro con Clara, sino también una parte del dolor que había marcado sus vidas. La visita inesperada había revivido viejas heridas, pero también había fortalecido el vínculo entre padre e hija. Ahora, más que nunca, sabían que podían superar cualquier cosa, siempre y cuando estuvieran el uno para el otro. Los días siguientes a la visita de Clara fueron un torbellino de emociones para Daniel y Valeria. Aunque ambos habían tomado una postura firme al rechazarla, la sombra de ese encuentro parecía seguirlos a donde quiera que fueran. Daniel notó que Valeria estaba más callada de lo habitual, y él mismo sentía una agitación interna que no podía ignorar. Sin embargo, sabía que no podían permitir que ese episodio les definiera. Decidido a seguir adelante, Daniel centró sus energías en mejorar la vida que había construido para él y su hija. Sabía que, aunque habían hecho mucho progreso, aún había aspectos que necesitaban atención, especialmente en cuanto al bienestar emocional de Valeria. El incidente con Clara había dejado claro que todavía quedaban heridas abiertas y Daniel estaba decidido a ayudar a su hija a sanar, sin importar lo que costara. Una tarde, mientras estaban en casa, Daniel decidió hablar con Valeria sobre lo que había sucedido. Se sentaron juntos en el sofá, y Daniel, con una mezcla de preocupación y amor, le preguntó cómo se sentía después de ver a su madre. Valeria, jugando con los bordes de una almohada, tardó un momento en responder. No sé, papá, dijo finalmente. Estoy triste, pero también estoy enojada. No quiero que vuelva, pero también extraño cómo eran las cosas antes. Daniel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que, aunque Valeria había sido fuerte al enfrentar a su madre, todavía había una parte de ella que anhelaba la familia que alguna vez tuvieron. Sin embargo, también sabía que no podían volver atrás, y que lo mejor que podían hacer era mirar hacia adelante. Es normal sentirse así, Valeria, le dijo Daniel, tomando su mano. Todos necesitamos tiempo para sanar, y no hay nada de malo en extrañar lo que alguna vez tuvimos. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, y que juntos podemos crear nuevos recuerdos, nuevas alegrías. No estamos solos en esto. Valeria lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Crees que algún día dejaremos de sentirnos así?, preguntó, su voz apenas un susurro. Daniel le sonrió con ternura. No lo sé, pero sé que cada día que pasamos juntos nos hace más fuertes. Y con el tiempo, las cosas mejorarán. Tal vez no olvidemos el dolor, pero aprenderemos a vivir con él y a ser felices de nuevo.
Después de esa conversación, Daniel decidió buscar apoyo profesional para Valeria. Sabía que, por mucho que quisiera ayudarla, había cosas que él no podía resolver solo. Encontró una terapeuta infantil en la ciudad que venía bien recomendada y organizó una cita para Valeria. Al principio, Valeria se mostró reacia, pero Daniel la animó diciéndole que hablar con alguien más podría ayudarla a sentirse mejor. La terapeuta, una mujer amable y con experiencia, logró ganarse la confianza de Valeria con el tiempo. Las sesiones se convirtieron en un espacio seguro donde Valeria podía expresar sus miedos y preocupaciones sin temor a ser juzgada. Daniel notó una mejora gradual en la actitud de su hija, aunque seguía habiendo momentos de tristeza, también comenzó a ver más sonrisas y a escuchar más risas en su hogar. Por su parte, Daniel también buscó maneras de encontrar su propio equilibrio. Aunque había hecho todo lo posible por ser fuerte para Valeria, sabía que él también necesitaba apoyo. Habló con don Roberto, quien se convirtió en una especie de mentor y amigo cercano. Las conversaciones con don Roberto, que a menudo se centraban en la vida, la pérdida y la resiliencia, le ayudaron a Daniel a encontrar paz interior y a aceptar que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. Además, Daniel decidió retomar una de sus viejas pasiones, la carpintería. Antes de que todo cambiara, solía disfrutar trabajar con madera, creando pequeños muebles y objetos decorativos. Durante años, esa afición había quedado relegada al olvido, pero ahora, más que nunca, sentía la necesidad de reconectar con esa parte de sí mismo. Convertir el garaje en un pequeño taller fue terapéutico para él. Pasar tiempo tallando, lijando y ensamblando piezas de madera le ofreció un escape, una forma de canalizar sus emociones en algo tangible y productivo. Mientras Daniel trabajaba en su taller, Valeria a menudo lo acompañaba. Al principio, solo observaba, pero con el tiempo, empezó a mostrar interés en aprender. Juntos, comenzaron a trabajar en pequeños proyectos, una estantería para su habitación, un marco para una foto que habían tomado en la feria, y otros objetos que poco a poco llenaron su casa de nuevas memorias. La vida no se transformó de la noche a la mañana, pero con cada día que pasaba, tanto Daniel como Valeria empezaron a encontrar su propio ritmo. Los fines de semana se llenaron de actividades juntos, caminatas en el parque, visitas a museos, y noches de películas en casa. La casa, que antes había sido un lugar de tristeza, ahora se sentía como un verdadero hogar, lleno de vida y amor. La relación entre Daniel y Valeria se fortaleció en formas que él nunca había imaginado. La confianza y el amor que compartían los unía más allá de las palabras, y ambos sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían juntos cualquier desafío. El verano avanzaba y, con él, llegó una sensación de renovación. Los fantasmas del pasado seguían ahí, pero ya no dominaban sus vidas.